Y con esta cortina que le da la bienvenida siempre a los escritores en general que nos acompañan, les vamos a dar la bienvenida, como dice la cortina, a nuestro queridísimo amigo Luis Maggiori. ¿Cómo le va, don Luis? ¿Cómo andas, María? Bueno, muy agradecido y un gusto volver a verte después de tanto tiempo y bueno, que me hayas invitado aquí al programa. Que vos sabés que para mí es muy raro esto porque, bueno, chiquito, con Luis nos conocimos en la facultad allá lejos y hace tiempo, el siglo pasado justamente. Y 30 años por lo menos. Y sí, 30 años, sí, porque mis hijos eran chiquitos. Claro. Así que bueno, verte en esta instancia y charlar con vos sobre tus libros es raro, pero es fantástico al mismo tiempo. Bueno, me alegro. Te agradezco mucho. Y también a ella le agradezco. Gracias. Ahí nos está filmando un poquito Patricia, gracias. Le quiero agradecer primero a vos por tu presencia y después a Pablo Chipola por la editorial Hespérides y a Ángela Gentile por Hibris, que ambos me alcanzaron tus libros para que yo pudiera leerlos y para poder tener temas de conversación con vos. Sobre eso, claro. Pero yo arranco siempre porque le pregunto casi no soy muy original y suelo preguntar a los escritores las mismas cosas. ¿Cuánto hace que escribís? Sí. ¿Por qué empezaste a escribir? Sí. ¿Y cuánto hace que publicás? Porque no es lo mismo. Y escribir, yo garabateaba los primeros poesía, ¿no? Sí, escribía en aquel momento, porque también escribo narrativa y ensayo. A los 14 años, más o menos. ¿Te acordás qué? Bueno, lo que hacía en ese momento básicamente era poesía amorosa. Claro. Que es, viste, algunos poetas ya consagrados lo que dicen, bueno, cuando vos dejes de escribir poesía amorosa es cuando ya te vas a convertir en un profesional de la escritura de la poesía, por ejemplo. Sin perjuicio que el día de mañana ya después pegues la vuelta, por ejemplo en mi caso, y haya un libro como este siempre, que es de poesía amorosa, que es un poco una antología de todo lo que yo he escrito de poesía amorosa. Y bueno, bajo la influencia en aquel momento de, como es obviamente de Neruda, claro, de Becker, me acuerdo de Julia Priluschi-Farni, mirá, antología de amor, me acuerdo que leía. Deschavaste tu edad. Sí. Mircea Eliade, no me puedo acordar de esta escritora uruguaya. Ay, bueno, no me puedo acordar que también, bueno, Mario Benedetti, bueno, esos escritores en aquel momento. ¿Leías ya poesía a tus 14 años? Sí, esos escritores. ¿Los leías a esa edad? Sí, porque yo cuando tenía 14 años, conseguí trabajo en una disquería de unos hermanos que se llamaban los hermanos Teixeira, que ellos tenían 3 disquerías, pero una era disco y libro. Mirá. Se dividía en 2, en la parte de la sección libros y en la parte de la sección discos, y yo de los 14 a los 19 trabajé ahí, 18 casi cumplí, entonces siempre estuve muy relacionado con la parte de la escritura. ¿Y la música? Sí, la música. La música, sí. Así que sí, leía. Y ya que contaste que escribís también narrativa, sí. ¿Dónde te sentís más cómodo si uno pudiera sentirse más cómodo en algún lugar? ¿O qué te sale con mayor fluidez? Y pienso que la poesía, sí. Son como 2 universos distintos. Sí. Escribir narrativa, ¿viste? Es todo otro arte. No quiero... tal vez todo lo contrario, la poesía sea lo más sofisticado que hay en el tema de la escritura, pero vos tenés que tener... Viste que en las técnicas de escritura se llama... por ejemplo, si vos estás haciendo una digresión... por ejemplo, vos en un poema, vos podés volver sobre el poema mientras lo vas escribiendo, pero cuando vas escribiendo en la página 90, vos no sabés si la digresión que estás haciendo te está yendo y no estás volviendo al nudo que es el eje troncal de la trama, ¿no? Entonces tenés que tener en cuenta un montón de cosas. Es todo un arte de escribir, crear personajes, que haya un conflicto. Pero bueno, eso también me gusta mucho. Esto no significa que la poesía sea más fácil. No, por eso, para nada. Aclaramos porque... Claro, no, para nada. Son 2 mundos. Como 2 construcciones distintas. Sí. ¿Y publicar? ¿Cuándo empezaste a publicar, Luis? Yo, bueno, que no lo traje, o te traje otro, además de lo que tenés.
yo publiqué por primera vez un libro que se llama La Partida, de poesía, por la Universidad de Tandil. Ajá. Alguien lo leyó, me acuerdo, no, alguien leyó un manuscrito que yo tenía, es un librito chiquito de 27 poemas. Ajá. Y bueno, tenía un primo político que presentó el manuscrito en la gente que evalúa y dijeron que sí y me publicaron ese libro en el año 1996. Ajá. Sí, hace mucho. Hace mucho, sí. Y bueno, y después ya después ahí empecé a publicar. Ya acá en La Plata. Ya acá en La Plata, con Pablo Chipola en Hespérides, una novela que se llamó El amor navegante, después otra que se llamó El sofista. Después yo estudié muchos años, después de haberme recibido, estudié Kabbalah en Buenos Aires con la comunidad judía. Sí, hay algunas cositas claro. que se nota. Ahí la escuela donde yo estudiaba, que se llamaba Ineni, me publicó un libro son 10 ensayos sobre el árbol de la vida, literatura y Kabbalah. Para cada una de las Sefirot yo utilizo un cuento de la literatura universal y ejemplifico. ¿Qué te llevó a estudiar Kabbalah, Luis? Lo que pasa es que tendría que volver para atrás. Volvamos todo lo que quieras para atrás. Porque creo que empezando por ahí podemos seguir con los libros, porque tu poesía es especialmente para mí muy rayando la ética, la moral, las cuestiones filosóficas, religiosas. Exacto, claro. Entonces yo creo que tendríamos que empezar por ahí. Sí, no, yo siempre tuve un sentido religioso muy profundo, pero institucional. ¿Se entiende? Sí. Como yo soy un cristiano puro en el sentido de que adhiero completamente a la filosofía de Jesús, bien Joseph, ¿no? De Jesús. Pero soy súper crítico de la Iglesia como institución. Obviamente con las honradas excepciones que las hay y todo. No me preguntes por qué, porque mi mamá, mi hermana, no, tuve una abuela, porque mi papá falleció cuando yo era bebé, así que me crió prácticamente una abuela. Tal vez mi abuela fue la que... Yo me acuerdo que cuando era chico, la peor amenaza que me podía hacer mi abuela cuando yo rompía alguna maceta jugando al fútbol, le decía, le voy a ir a decir a la señora de Vulcano que sos un mal hijo y qué sé yo. La señora de Vulcano es la que me enseñaba catecismo. Mirá con qué te amenazaba. Me amenazaba con eso y yo lloraba un montón porque era una señora que era la esposa en Tandil, cuando yo vivía, era la esposa de un hombre que tenía una inmobiliaria y era la que nos juntaba a los chicos del barrio en el momento que estábamos por tomar la comunión y nos hacían una torta y nos enseñaba cosas de la Biblia. Y para mí ese espacio era sagrado, me doy cuenta. Claro. Mi abuela me amenazaba con eso y a mí... Sabía que ahí te iba a doler mucho. Y después, ¿qué pasó? Pasó que en Tandil vivía Facundo Cabral. Facundo Cabral nació acá en La Plata, pero se lo llevaron de chiquitito, estuvo en Mar del Plata y después él se desarrolló en Tandil y yo lo veía mucho en los bares, en los teatros de allá. Y él hablaba mucho siempre de Rabindranath Tagore, y dale con Tagore, hasta que me acuerdo que yo era jovencito, 14, 15 años, me compré un libro que se llamaba Lípica, de Tagore. A mí me gustaba mucho todo lo que decía Facundo Cabral en esa época. Además era amigo de los dueños de las disquerías donde yo trabajaba, así que lo conocía así muy, muy por arriba, pero... Y ahí entré en una cuerda que yo pulso, que es un poco la poesía mística y filosófica. Y ahí empecé a leer a Omar Khayyam, a Jalil Gibran, a Rumi, a Sadi, y esa es un poco la cuerda que pulso. Sí. Bien. De hecho, por ejemplo, yo que después te lo voy a regalar, que se llama Los Pasos del Maestro, es un evangelio, es un homenaje a Jesucristo que yo le hago. Es un evangelio hecho en poesía, desde la Anunciación hasta la Ascensión. Todo, sí, ese... y como es nada, y me acuerdo que estaba con una profesora de bachillerato, le digo, mira, acabo de escribir un libro, qué sé yo, sí, no, y es un libro que se llama Los Pasos del Maestro, le digo, es un libro que es un homenaje que le hago a Jesús de Nazaret. Y claro, yo la entiendo, y ella me dice, pero qué tipo extemporáneo que sos, podías escribir sobre otras cosas, pero es que esa fue siempre la cuerda donde vuelvo siempre. Sí. Vos sos docente. Yo soy docente. Y tenés seguramente, como todo docente que se precie tal, muchas horas. Sí. Aún hoy. Claro, aún por hoy, eso. sí. ¿Cómo haces para repartir
tu trabajo docente con tu trabajo de escritor, porque me imagino que cuando uno tiene muchas horas de trabajo, encima docente en letras, con talleres de escritura que tenés que corregir. Tenés que corregir mucho, además de leer mucho. ¿En qué momentos decís, bueno, me siento a escribir, dejo el trabajo? ¿Cómo haces? ¿Cómo te repartís? Claro. Cuando yo comienzo a escribir poesía, me da un poco más de libertad, pero narrativa solo he podido decir a partir del 15-20 de noviembre, donde ya terminan las facultades, hasta 1 de abril. Claro. En ese momento es donde me acuerdo que yo había estado como 6 años para escribir esa novela El amor navegante, y había escrito que ya la primera 40 páginas no me gustaba, no le encontraba el final, no me gustaba el comienzo. Bueno, hasta que un día me pasó algo doloroso, y esa fue como lo que gatilló, y entonces le dije a Judith, a mi esposa, ahora es el momento que la voy a escribir. Y me acuerdo que me senté fin de noviembre y la terminé en abril, fin de abril, pero pedí licencia en el trabajo. Mirá, para no, claro. Si licencia sin goce de sueldo, y supuestamente las clases arrancaron en marzo y volví supuestamente un 25 de abril para poder terminar. Después estuve corrigiéndola todo el año, sí. Pero sí, porque no podés escribir narrativa con tantas voces que tenés en la vida cotidiana, ¿me entendés? Porque eso vos tenés que estar como, no digo adánico, pero no contaminado de tantas voces, ¿viste? Sí, tenés como que encerrarte en eso. Yo los ordené en mi locura por año de publicación. Ajá. Que calculo que debe coincidir con el año de escritura o sí, por ahí. O más o menos, claro. Y el primero con el que me gustaría arrancar es Los días y las flores, que está publicado en el 2016. Sí. ¿Qué trabajo me dio la sensación, corregime si me equivoco, qué trabajo te llevó a hacer este libro? Sí, enorme. Porque no, gracias. Me gustaría arrancar con algo que decís en el prólogo. Y si me permitís, lo quiero leer para no equivocarme. En la primera semana está contando Luis cómo está armado el libro de poesías. En partes, pero cada parte tiene una estructura, una forma, una métrica como un tema específico. Dice, en la primera semana es el soneto Shakespeareano, con algunas variaciones en la rima. En la segunda, la décima, en la tercera, la octava real, en la cuarta, la sextina, en la quinta, el terceto, en la sexta y séptima, el verso libre y la prosa poética. Yo cuando arranqué a leer digo, ¿qué? Claro, es una locura. Claro, porque, ¿cómo hiciste este libro, Luis? Bueno, no me voy a poder poner a explicar lo que está como sustrato, porque tenía que estar como 2 horas dando una charla, pero digamos, este libro está basado en un simbolismo judío, que es el de los 49 días, y en el emblema de que la sabiduría es un castillo de 50 puertas. Son 7 semanas, por eso 49 días. Eso está muy bien explicado. Que se llama, está explicado en el prólogo, se llama los de la cuenta del hombre. Que son simbólicamente los días que llevó el pueblo de Israel, una vez que salió del yugo del faraón, hasta la iluminación a manos de Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, hay mucho que explicar. Y está relacionado con la Sefirot del árbol de la vida. Claro. Pero lo que me pasó cuando me lo iba a poner a escribir es, yo tenía como ese prejuicio un poco tal vez universitario de tal vez buscar una forma más rígida, más consagrada para un libro de semejante importancia. Entonces dije, bueno, lo voy a escribir todo en soneto, pero después pensé, 49 sonetos, es demasiado. Y después dije, no, entonces no, voy a escribir en distintas formas estróficas. Y como yo, de chiquito, me crié en un campo que se llama La Numancia, a 50 kilómetros de Tandil, yo no tengo el prejuicio de que si a mí me sale escribir en rima, me sale escribir en soneto, lo escribo. Porque yo de chiquitito, digamos, el primer contacto que tuve con la poesía, por decirlo de algún modo, fue Atahualpa Yupanqui, Larral, de Jorge Cafrune. Claro. Que mi tío ponía los magazines en la camioneta. Tenía la musicalidad exacto, y mi tío me llevaba, me acuerdo,
me llevaba a la carrera de cafeteras en Lobería, y siempre donde ponen costillares había payadores, y de escuchar los payadores, y eso siempre me fascinó, y nunca tuve el prejuicio de que si yo escribo en verso libre, pero si me salía, si naturalmente pide escribir en soneto, me escribo un soneto. Claro. Este libro, por ejemplo, es todo verso libre, pero sí, hay prosa y puede haber un soneto. Entonces dije, bueno, no. Y como soy muy investigador de distintas formas, dije, bueno, voy a escribir en 7 poemas en soneto, 7 poemas en la sextina hernandiana en la que está escrito Martín Fierro, 7 poemas en la tercia rima en la que escribió Dante Alighieri, 7 en verso libre y así. Es impresionante, sí. No sé si lo pensaste cuando lo estabas haciendo, pero para el lector, en este caso cuando yo lo leía, no es para nada... voy a decir una burrada, aburrido. Claro. No te cansa porque estás leyendo 49 poemas pero totalmente distintos desde la forma, y eso te hace, y cuando los lees, la cadencia, todo te hace que sea más simple desde la lectura, más fácil no irme del libro, sí, no sé sí, si claro. Porque por ahí un libro tedioso, que claro, para quien no está acostumbrado a leer poesía, como es mi caso, lo reconozco, era sí, pero la pucha, me lo devoré además. Me encantó, porque viste lo que pasa con la poesía, que es con muy poco material se dice mucho, por eso leerte 20 poemas de seguido es casi indigerible, a mí me pasa, y nosotros somos como profesionales de la lectura, pero yo leo 10 poemas y tengo que parar un poco porque ya es demasiada información la que tengo, no es como leerte un cuento. No, de acá, bueno, vos tenés marcado, si vos querés leer, dale. Sí, yo solamente lo que vos digas, porque yo marqué uno de acá, marqué 2 cosas, pero mirá vos, me gusta. Sí, pero léelo vos. Dame porque no lo tengo marcado. Vos sabés que yo hace un tiempo hice un trabajo, siempre estoy haciendo algo relacionado con lo social. Y un amigo que es médico me dijo, Luis, mira, yo quisiera que armáramos un centro cultural y una biblioteca en el barrio Toba, que hay acá en La Plata. Yo no sabía que había un barrio Toba. En Malvinas. El bar se llama Malvinas. 155, 32 y 155. Exactamente. Hace muchos años que está ahí. Muchos años, bueno. Y ahí fuimos, como es y fuimos con un amigo músico y bueno... y pedimos libros, qué sé yo, bueno, y armamos quiere decir armamos desde limpiar el lugar, limpiar la zanja, pintar, llamar a gente que venga a hacer unos de Bellas Artes, que venga a hacer como unos frescos en la pared, tratar de conseguir máquinas de coser, alimentos, bueno, Fernando Burdón, que es amigo mío, la conocía a Julia por el tema de que él es traumatólogo del Hospital de Niños y le llevaban chicos con problemas de rotura y quebraduras, y Julia es esta mujer que era la que se encargaba un poco de eso y que para mí fue una bendición conocerla. Y bueno, y el poema dice, llama Julia y dice: una mujer toba, Julia se llama, que dice hermano si a otro se refiere, que se piensa del árbol una rama, que a todo lo que toca le confiere belleza y santidad, y sí, porque ama al bueno y al perverso Dios la quiere. Al tocar mi vida me enseñó ella que al cortar la rosa llora una estrella. No, es... un ser encantador, que ahora hace mucho que no la veo, pero estuvimos como 3 o 4 años juntos. Inclusive yo ahí me valí de contactos que tenía, viste, para que nos vinieran a ayudar, porque había muchas cosas para hacer. Ahí también se daba la copa de leche. Y bueno, también tenía una prima en Buenos Aires que conocía gente de la Fundación Sí, entonces dice traer camiones repletos de comida, bueno, gente a la que como es le falta casi todo, y un poco olvidados, y un poco también como es hay que decirlo, discriminados por el color de piel, porque sí. Gente que se ha venido de Chaco y de Formosa, expulsados porque el Estado le ha
apropiado las tierras y se las ha vendido a particulares, se han venido exiliados del norte por eso. Aparte, yo los conozco, sé dónde están, porque los chiquitos de esa comunidad iban a estudiar a la escuela donde iban mis hijos, mirá vos. A la escuela primaria. Entonces era muy común verlos todos los días, charlar con ellos. A veces han venido mujeres, sobre todo de la comunidad toba, a dar charlas a la escuela 56, que está ahí casi en el límite de la ciudad. Por eso sé que hace muchos años, yo de esto te estoy hablando más de 20 años o 20 años atrás, sí, más de 20 años, y ya estaban, así que debe ser 30, 40 años fácil que están. Y de hecho me acuerdo, antes que después nos separaron, no es que nos separáramos, pero el trabajo ya estaba hecho, yo ya funcionaba, ellos estaban tramitando, yo me acuerdo que los acompañábamos y los ayudamos mucho, moviendo gente para que pudieran tener finalmente el título de propiedad de esas tierras. Claro. Y me acuerdo que en un acto la municipalidad se los dio. Sí. Luis, vamos a hacer un corte porque si no, no, mirá cómo me pone la hora, Mercedes. Vamos a seguir hablando con Luis Maggiori, poeta tandilense o platense. ¡Epa! Bueno, a mí los colegas me consideran ya de poeta de acá del Río de la Plata. Claro. De hecho, en antologías estoy así, claro. Pero bueno, mi raíz es Tandil, ¿no? Ya soy un poco hijo adoptivo de acá porque he vivido más tiempo acá. Más tiempo en La Plata, y desde el 88 que estoy de acá. Claro. Pero no reniego para nada, todo lo contrario, tengo el corazón partido, digamos, porque aparte mis hijos son platenses, me casé acá, me quedé acá, me encanta La Plata, les estoy agradecido, pero sí, me tienen que catalogar, me nombran como platense, sí. Está bien. O del Río de la Plata. O del Río de la Plata. Claro. Como hacemos nosotros con los cantantes o los escritores uruguayos, que los queremos apropiar, es Río Platense. Es Río Platense, claro. Hablamos un cachito, Luis, del segundo libro que publicaste. La primera edición es de 2018, ¿sí? Puede ser, tienes era otra. 2 ediciones acá. Sí, porque esa se agotó, no era de tapa dura, bueno, se agotó y como sacaste la segunda en el 2021. Claro, sí. Hoy, primero déjame mostrar, yo me olvido que está la radio, que tenemos cámara porque es radio. Este es la tapa del primero de los libros del que estuvimos hablando, Los días y las flores, y ahora vamos a hablar un cachito, ¿te parece? De Siempre, poesía amorosa. Sí. Otro libro, sí, completamente distinto. Totalmente distinto, a pesar de que traes algunas poesías sí, hay del primero, acá. Porque el amor es uno de los temas que está ahí también, entonces sí. Pero otro libro totalmente. ¿Cómo haces? Perdón que te haga preguntas básicas por ahí, pero como la poesía y yo no nos llevamos tan bien, ¿cómo hiciste para despojarte de este libro para arrancar a escribir porque es otro mundo, dentro de este mundo distinto de la poesía, borrar aquello para dedicarte a este? Es difícil contestar eso. Primero quiero decir que este libro es una antología de todo lo que yo he escrito de poesía amorosa. Yo me elegí esos 30 poemas de amor. Bien. Si bien dice 2018, hay poemas que son del primer libro, la partida que yo escribí cuando tenía 26 años, ¿se entiende? Mirá. Después, por ejemplo, hay 3 o 4 poemas que están en una novela. Un poema llama La dicha, está en una antología de poesía argentina. Todas cosas que he escrito antes, que había escrito antes. Y otras eran poemas que tenían borradores, que no estaban publicados. Y generalmente me tiene que pasar algo que tenga que ver con los sentimientos, alguien que muere, la melancolía, algo que me pasa y eso es lo que me detona, o me gatilla que escribo así. Poesía. Aquel texto de cuando vos eras más joven, ¿lo tuviste que corregir? No, vos sabés que no. ¿Cómo estaba? Sí, como estaba. Por ejemplo, hay un poema que es muy cortito que se llama Beso Primero. Pero justo el que tengo marcado. Ni que supieras vos lo que tengo marcado. Te voy a contar una anécdota. Dale. Eso lo escribí cuando tenía 25 años.
que dice... Lo volviste a elegir, lo seguís eligiendo. Ese lo elegí, Está ahora bueno te explico eso. por qué. Que dice, toco las anheladas riberas de tu boca. Ha concluido el naufragio. Exactamente, muy bien. Y eso lo escribí cuando era jovencito. Y en ese momento teníamos un grupo de poesía callejera que se llamó Turquestán, con Adrián Ferrero, Pablo Ode, que murió... bueno, otros... Pero estás hablando acá en La Plata ya. Sí, de acá en La Claro. Plata. Y salíamos imprimíamos poesía, no muy extensa, y con tarros de engrudo y eso pegábamos en las paredes de calle 7 y Sí. en otros lugares, y qué sé yo, está mal decirlo, pero bueno, donde está Economía, y en 745, y en las paradas de micros, y pegábamos un poema de cada uno, éramos 7 en total. Ay, no me puedo... Emilio Rollier era otro de los chicos, ahora ya somos gente muy grande. Y bueno, y las paradas de micro, pegábamos, llevábamos 6 poemas, éramos 6 nosotros, con los tarros de engrudo, alguien en una camioneta, y pegábamos poesía callejera. Y me acuerdo que la primera vez que salimos a pegar, yo había elegido ese poema, Beso Primero. Y yo digo, me llama una amiga, pero en ese momento yo no tenía teléfono, no sé cómo, porque no estaba el celular. Sí, claro. Estamos hablando del año 90. Claro. No sé, pero me llama una amiga y me dice, Luis, por favor, anda a calle 7 y fíjate lo que pasó con el poema tuyo. No, pero decime, Melissa, no, vos andá y fíjate. Y agarro la bici, y todos los poemas de Beso Primero estaban todos besados con rouge. Todos. Se ve que una o varias mujeres se pintaron el labio y besaban el afiche. Ese afiche de ese papel berreta, sí. ¿viste? Tipo bailanta, papel de cohete, porque nosotros no teníamos plata para hacer afiches caros. Esos afiches de bailanta, ¿viste? Y aparecieron todos besados, me acuerdo. Me pareció una linda devolución, Sí. ¿viste? Sí, la verdad que sí. Sí. Y otro que marqué acá, Sí. lo marqué más que nada para, bueno, hasta signo, yo escribo en los libros, ¿no? Sí, está bien. En algún lugar encima del arco iris. Lo marqué con 2 signos de admiración porque me pareció terriblemente genial. Es prosa poética. Prosa para poética, quien claro. no se está viendo. Que a mí, ¿ves? A mí en lo particular la prosa poética Eso sí te me gusta. engancha más. Ah, bien. Claro, por la forma. Tiene cuatro, Sí. son, ahí hay 4 que están sacadas de la novela El amor navegante. Ah, Eso. estas de la novela. Y después las poesías son en general cortitas. Sí. No porque sean cortitas son de lectura fácil. No, claro. Sí. Tal vez lo que te da la extensión, en mi caso, la posibilidad de varias lecturas como para poder encontrarle la onda a donde va el poeta. ¿Querés leer algo de este libro? ¿Querés que lea ese? El que vos quieras. ¿En algún lugar encima del arcoíris? Dale, pero hacé una selección porque espera, si no nos van a echar. No, para entonces leo otra, leo dos cortitos. Espera. Tranquilo, no hay. Uno que me gusta, porque no todo lo que uno escribe le gusta. Y no, suele pasar. Este que se llama Miedo. Uh-huh. ¿Viste cuando vos te peleaste con alguien que querés mucho, pero todavía seguís queriendo a esa persona? Entonces tenés miedo de verlo, miedo de no verlo nunca más. Bueno, de todo. De todo, bueno. Miedo se llama. Miedo a los teléfonos, al cartero, a las palomas mensajeras, a que estés detrás de cada puerta, a la vuelta de la esquina, en la universidad, entre mis papeles. Miedo a no saber de vos, miedo a saber de vos. Miedo a seguir escuchando muchas voces y nunca la tuya. Miedo a morirme esta noche y no volver a verte. Miedo a sobrevivirme y poder con todo el dolor y que aparezcas y ya sea tarde. Miedo a que todo haya sido un malentendido y vos sonrías mientras yo escribo sobre el miedo. Sí. Mientras que lo leía me acordaba cuando lo leía. Y por leer uno muy cortito, dale, sí, se llama Eternidad. Y dice así, Eternidad. El día en que nuestra piel fue un número impar y perdimos identidad, pronombre y lejanía, sigue siendo el de hoy. Miento cuando digo yo o tú. ¿Ese no está también en el...? Sí, está ahí también, sí. Me parecía. Sí. Y el último de los libros que tengo tuyos es del 2020, publicado en el 2022. Sí, yo escribí en la pandemia 2 libros, ese y ese. Ajá. Sí.
Bien. Sí. Este que me pareció, Sí. bueno, Los días y las flores también, Sí, sí. pero Ser humano me dio esa sensación de estar leyendo filosofía en un punto. Sí, sí. Por los encima son pensamientos cortitos, sí. reflexiones que te dejan Sí. pensando mucho tiempo en esto. Esto es creación de sé, de la pandemia, durante la pandemia, o tenés algunos anteriores al no, encierro en la pandemia forzado? no, esto es tengo como una carpeta, un documento de Word que dice pensamientos de Luis y cosas que Y ahí vas he ido volcando. Está bien. Y nada, ese es el resultante de eso, que ya tenía sus años, más cosas que se me fueron ocurriendo. En cambio no, como si hubiera soñado el índice, escribí el índice así tal cual como está acá, así tal cual, y le dije a mi esposa: Judith, me voy a encerrar, no puedo llevar a nadie, a los chicos a piano, nada, qué sé yo, porque es ahora, siento ahora. Y así estuve encerrado unos días, muchos, y lo escribí a pero ese como es ya tenía cosas antiguas, sí. Como la nombraste 2 veces Sí. a tu esposa, y Sí. las causalidades de la vida me llevaron a conocerla, primero sin saber que era tu esposa, y después... ¿Trabajaste en algún colegio con ella? Claro, en la agraria. Porque ella te manda saludos. Claro. Sí. En la agropecuaria, claro, allá de Ruta 36. En la Ruta 36. Una de Bien. las mejores docentes en lengua y literatura que he conocido y que me ha enseñado muchísimo, a pesar de ser más joven que yo, de la que aprendí muchísimo. Así que, Judith, un abrazo muy, muy grande. Lo marqué papelito, es el pensamiento número 53 de la maestría, porque está dividido por temas. Por temas. Eso también, qué bueno, ayudas al lector. Sí, no, claro, porque una de las cosas es, a mí, cuando nosotros estudiábamos, siempre me ponían muy de mal humor. Me ponen de mal humor los profesores muy crípticos, muy oscuros, que les gustan no ser comprendidos. Y después muchos textos que uno leía, por ejemplo, del postestructuralismo, cosas que se podían haber dicho de otra manera, un poco más accesibles, claro. Y a vos te hacían creer de que no tenías la inteligencia suficiente para entenderlo, pero a la tercera o cuarta lectura se entendía. Entonces siempre esa relación de cortesía con el lector para mí es muy importante. No es que es un indicador de lectura, pero por lo menos te ordeno y vos después seguí el camino que quieras. ¿Sí? ¿Me permitís? Sí, claro, por favor. Existen 3 tipos de guerreros: el que no teme, como Aquiles, que se sabe prácticamente invencible; el que siente pavura, como Héctor, pero que se enfrenta a su destino; y el más sofisticado de todos, el que renuncia a la batalla y se vence a sí mismo. Claro. Está, creo que, sobrevolando todo el libro esta idea de la pelea primero es conmigo. Y sí. Pero sí. Vos sí lo decís, y sí, pero no es tan común y tan... generalmente dicen, no, la culpa la tiene el fulano, no yo. Es conmigo lo que tengo que arreglar primero. Lo que tengo que arreglar... Sí, de hecho hay otro... hay otro que está relacionado con lo que vos estás diciendo, que dice algo así como: entregar la obra no tiene que ver con algo ostensible al ser humano, o con algo exterior al ser humano. La obra es uno mismo. Claro. Es decir, que nosotros nos vayamos de este mundo mejorados, mejor de cómo vinimos, y poder presentarte, yo porque creo en Dios, ¿no? Vos entregás la piel y los huesos y no tenés vergüenza a lo que te van a preguntar y lo que te van a decir. Eso es fantástico. ¿Sabes lo que es irte sin vergüenza? O con muy poca vergüenza, y bueno, algunos errores. Pero, ¿qué me ibas a decir? Y sí, porque el mundo que uno percibe exteriormente es el mundo que uno tiene dentro de sí, en su mente. El reflejo. Lo que ves en el otro es lo que tenés vos. Mira, cuando yo estudiaba Kabbalah, digamos, vos ves... ¿ya tenemos que cortar? Sí. No, cerrá la idea. Por lo general, aquello que te produce mucha bronca del otro, como puede ser la soberbia, el autoritarismo, a veces hay que cuestionarse, porque el amor que uno siente por uno es tan grande que la maestría lo que hace es ponerte gente para hacerte de espejo, porque si vos no verías
Entonces es muy probable que cuando vos digas qué soberbio, que esta persona, tal Que vez te molesta tanto. sí, ¿Por qué vos te decís, molesta ¿por qué tanto? me Si no, no molesta te tendría que exactamente, joder. tal vez Sí. sea algún aspecto de tu propia personalidad. Sí, Luis, yo te tengo que decir una cosa linda y una cosa fea. Dale. La fea va primero. Sí. Tenemos que cortar. Dale. La linda es que me encantaría que vuelvas porque Dale, fue dale. volándolos y Dale. me gustaría que también hablemos del que Ahora te lo trajiste. dedico, sí, sí. Ser humano, pensamientos Ser humano, claro. de Luis Maggiori. Siempre, no sé si están porque yo no estoy viendo la cámara en este momento, y los días y las flores. Realmente fue un placer en todos los sentidos, en lo personal y en lo profesional, si se puede llamar. Fue un gustazo Para mí charlar también, con vos. también. Pero tenés que Sí. volver para Estoy a tu más disposición. distendido. Dale. Sí. Podemos hablar de otros libros y charlar Dale. más. Les agradezco a las dos, bueno, y a la chica también allá del No, comando. a ella no le agradezcas porque No. nos está echando. Gracias, Luis. Bueno, no, gracias. Un muchas beso gracias. grande a Judith. Dale.